Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el lugar del mundo donde te encuentres. Empieza la transmisión en vivo, muy corta que va a ser, para dar un punto de vista que yo tengo. ¿Por qué el exilio cubano, que un día, más allá de la confrontación, de la diferencia de ideas, de la diferencia de visiones, de la confrontación tanto verbal, que podía ser hasta física, pero mantenía un respeto por hombres, al menos como yo, que saben valorar el valor y la valentía en los hombres, a pesar de que sean su rival o no lo sean? El exilio de hoy, ¿cómo puede pedir respeto viendo para todo lo que está pasando con Alcántara, Ferrer, los presos políticos llamados por ustedes, que en otros tiempos yo sí mismo los consideré presos políticos, a pesar de que tenía mi posición y ponía mi punto de por qué habían sido presos políticos? Pero en estos momentos, con una figura que ustedes han puesto como referencia, como prácticamente líder mediático, que han vendido a la comunidad internacional como la referencia del liderazgo del anticatrismo, encabezado por el señor Alexandre Otaola, ¿qué pueden esperar ustedes? ¿Qué pueden esperar ustedes? Solamente el desprecio y el desprestigio del mundo entero. Hubo una época aquí, en el año 1996, año 1995, cuando hablarle de tiempos antes, les voy a hacer una anécdota. Yo, en el año 1996, hice el acto de recordación en el 20 aniversario del derribo del avión de Cubana Aviación, donde murieron los mártires de Barbados. Eso fue en octubre de 1996. Entre el año 1995 y 1996, yo era un asiduo invitado al programa A Habana Rock, que dirigía entonces Henry Pola, secretario de la congresista Ileana Roletine, como la voz antagónica, para poner mi punto de vista a favor de mi pueblo cubano, mi punto de vista contra el bloqueo, mi punto de vista contra las políticas del exilio hacia Cuba. Yo era un muchacho prácticamente cuando aquello, 20 y pico de años. En el 96, cuando yo hago el acto de recordación a los mártires de Barbados, que fue un hito histórico en la ciudad de Miami, porque todavía en aquellos momentos rondaban por la ciudad de Miami impunemente los autores de aquel horrible y criminal acto criminal. Fue cubierto por el Nuevo Herald, por todas las emisoras radiales, unas atacándome, otras enardeciendo el valor de este joven cubano. Todas esas cosas son datos históricos que están ahí en la prensa. Y en ese mismo tiempo, en 1996, yo promovía la revista Bohemia. Se había hecho un lanzamiento de las 3 primeras ediciones de Bohemia, una réplica de cuando triunfó la Revolución, las 3 primeras ediciones. Un proyecto que fue todo un éxito, que fue iniciado por el entonces líder de Alcosí y financiado por los Latin Inviten, unos empresarios Latin Inviten. En aquel momento era un proyecto comercial, no tenía nada que ver con la política. Entonces yo lo estaba promoviendo. Y lo promovía en la Cubanísima. Me encuentro yo en el año 9, después que hago el acto de los mártires Barbados, estoy yo en la Cubanísima a las 9:30 de la mañana haciendo un acto de promoción para la revista con el entonces periodista Tomás García Fusté. Cuando termino la media hora de la promoción con García Fusté, para que empieza a llamar de teléfono, las personas que querían que se le mandara la revista, todas esas cosas. Cuando terminamos,
que vamos hacia el pasillo, me dice Tomás García Fusté, Silva, ahí está el señor Mascanosa, quiere hablar con usted. No, me sentí vaya como sorprendido. Vamos, me acuerdo que la oficina de Fusté estaba en el pasillo a mano derecha. Entro a la oficina y ahí me encuentro al señor Jorge Mascanosa en persona. No voy a hacer exactamente la historia de la conversación, que duró alrededor de 20 minutos, pero el final fue el siguiente. El final, después de los argumentos, porque él empezó diciéndome que realmente yo era una representación genuina del pueblo cubano y sobre todo de la raza negra, que no tenía una representación en aquel momento legítima en el exilio y que era una lástima que yo estuviera equivocado, pero que podía comprender y que podía. Al final, después de yo dar mis argumentos y darme lo suyo, él me da un golpecito del hombro, con mucho respeto, no fue con nada de desprecio, lo puedo así jurar, y hay personas testigos de esta conversación vivos todavía. Hay personas que saben de esta historia. Dentro de ellos hay una persona bastante influyente dentro de la comunidad cubana que sabe esta historia. Y él me dice finalmente, me pone la mano en el hombro así y me dice, mi negrito, tú eres muy joven, un día vas a entender. Y las puertas de nosotros siempre estarán abiertas para ti. Entonces le dice a Fusté, es muy joven, acaba de llegar, está confundido. Un día va a entender. Y una lástima porque él sería una genuina representación de su raza aquí entre nosotros. De la raza negra cubana. Y cuando se fue me dice, recuérdate, siempre las puertas estarán abiertas. Y yo le dije, bueno, me acuerdo que le dije, si un día ustedes cambian, yo cambio. Y esa fue la última palabra que yo dije. Ahí continuó la historia. Ya que todo el mundo sabe todos los movimientos por donde yo pasé, todo lo que hice. Ahí creé el Frente de Juventud Latinoamericano. Estuve un tiempo con Cambio Cubano, donde me di cuenta que Eloy nunca iba a dejar de conspirar. Eloy me nombraron presidente de la Juventud de Cambio Cubano, pero cuando yo puse los puntos y las pautas mías, me dijeron de que empezamos una discrepancia yo y Eloy, porque yo pensé que Eloy realmente estaba hablando de un proyecto dentro de la Revolución Cubana. Y más que él había dicho que había hablado con Fidel, que en aquel momento después nos dimos cuenta que era mentira. Después se habló con Fidel. Después sí fue a Cuba y se reunió con Fidel, pero en aquel momento que decía que tenía conversación telefónica con Fidel, nosotros después detectamos de que no estaba siendo honesto. Después lo oía, ustedes saben la historia de lo que se fue para Cuba a vivir y murió en Cuba. Lo último que le puedo contar de toda esta historia fue en el año, porque Jorge Mascanosa murió un año después. Esta conversación fue en el 96 y en el 97, en noviembre, 23 del 97, me recuerdo, porque murió precisamente 3 días antes de mi cumpleaños, murió el señor Jorge Mascanosa. Igual que esta segunda parte de Fusté, la última vez que yo conversé con Fusté, que me mandó un mensaje, fue en el año 2021. Y todavía tengo la captura por ahí en mi nube guardada, donde Tomás García Fusté, ya un anciano ella, bien viejito, me dice en el mensaje, sí, usted no aprendió nada de aquella conversación con Jorge. Así es lo que me dice. Eso fue en el 2021, del 97 al 2021. Porque yo pasé por todas las emisoras radiales también aquí. Yo estuve varias veces en discusiones, en debates con Armando Pérez Roura, que también murió en el 2000, creo que murió en el 2020, también un 23 de noviembre, coincidencia, porque me recuerdo que también Pérez Roura murió 3 días antes de mi cumpleaños, murió el 23 de noviembre, al igual que Jorge Mascanosa. Mira qué coincidencia, no me había dado cuenta de eso, los dos murieron en días similares, y yo, Ninosca misma, que está viva, puede dar fe de lo que estoy diciendo. Mis debates con Ninosca, con Armando, con todo, con Carlos de Manes La Poderosa. Una vez, de hecho, fui al programa de Henry Pola, Havana Rock, a un intercambio de esto de ideas.
Y me acuerdo que Carlos Demán estaba ahí y casi salimos fajados. De nuevo yo y Carlos Demán. Me acuerdo que el señor Jorge Rodríguez, creo que era el dueño, y el mismo Henry Pola y otros tuvieron que decir, no, esto aquí es un debate que esto, ¿no? Porque yo y Carlos Demán ya habíamos tenido una confrontación en la calle cuando los eventos de Cuba Paquete. Entonces, viendo todo esto que está sucediendo, ¿qué respeto ustedes quieren? Hablando de respeto, hablando del siglo, hablando de inmigración patriótica. No, la inmigración patriótica soy yo y somos nosotros. Los que están en contra del bloqueo, los que están en contra de una asfixia económica al pueblo cubano, los que están en contra de que Cuba esté en una lista de patrocinadores del terrorismo injustamente. Lo que queremos que haya un entendimiento, una negociación justa, en igualdad, entre los gobiernos americanos y los gobiernos cubanos, respetando la soberanía y la autodeterminación del pueblo cubano. Pero con una Alexandre Otaola como líder de un exilio, de una emigración, ustedes son una burla andante. Y ahora vienen a hablar y a sentirse incómodos por lo que Alcántara está diciendo. Si Ferrer también llegó diciendo la misma cosa, lo que rectificó en el camino rápido. Alcántara no le ha hecho juego. Más allá de su posición contra el gobierno cubano, contra la revolución, contra el socialismo, ha venido aquí a decir la verdad de su presidio político. No a decir lo que ustedes le ponen en el libreto para que diga. Porque es la verdad. La verdad es la que tiene que decir. Y así va a tener hasta el respeto de su contrario. Más allá de que no va a claudicar en su posición, ni yo en la mía. Pero ustedes han perdido el respeto hasta de su propia base. Porque yo vi la entrevista de Jorge de Pana, de un histórico preso político, que ese sí fue un preso político. Ese sí tengo que reconocer que fue un preso político. Y un preso que hizo galardón a lo que se llama un preso político. Igual que mi padrino Radamés Ceguera, Manuel Mora, gente que yo sé que en estos momentos posiblemente mi padrino Radamés Ceguera, un preso político histórico de Cuba, se estará revolviendo en la tumba, porque yo me fui radicalizando con el tiempo, esa es la verdad. Mi padrino murió en 1998, murió mi padrino, no, en el 99 murió mi padrino, y yo viví con él mucho tiempo cuando llegué a este país, y viví muchos años ahí en la 21 y la Flagler, en casa de Radamés Ceguera, todo el mundo lo conoce, un preso político histórico, pero es mi padrino de nacimiento, fue el hombre que me bautizó en Cuba. Y más allá de su pensamiento, él lo que me decía era lo mismo. Tú estás loco, tú estás muy jovencito, usted lo que viene es, a ti te metieron el comunismo por la cabeza. Y discutíamos ahí en la casa, pero dentro del cariño, de la familiaridad. Pero él me decía lo mismo, ¿no? Un día tú te vas a dar cuenta, un día tú vas a entender, deja que tú veas, y todas esas cosas. Y si hoy en día es verdad que los muertos de otro punto pueden ver, bueno, mi padrino debe estarse revolcando en su tumba. Pero yo, con mi verdad, con mi razón y con lo que creo que es lo que lleva mi pueblo. Y creo que todo lo que está haciendo contra mi pueblo, desde aquellos años hasta la actualidad, es injusto. Y esa es mi visión y no la voy a cambiar. Por nada ni por nadie. Ni bajo presión, ni bajo chantaje, ni tan siquiera bajo la peor amenaza que puedan darme, que es la de quitarme la vida. Así que el exilio ese, que todavía quedan algunos, que como rivales, como contrarios, hasta como enemigos, merecen respeto. Desen cuenta por qué ha llegado este desprestigio mediático a las redes de la comunidad internacional con ustedes.
Piensen a quién ustedes le han dado la visión al mundo, a las otras comunidades, que es el líder, un tipo racista, un tipo que tiene un pasado turbulento, alegadamente se hablan de cosas que no tienen perdón entre los hombres que se consideren hombres, alegadamente se habla de esas cosas. Y cuando una persona así es la cara de un exilio y las demás comunidades están mirando eso, el mundo está mirando eso, ¿qué ustedes creen que pueden pensar de ustedes? ¿Qué ustedes creen que pueden pensar de ustedes, caballeros? Eso es como decirle al mundo que Pat Daddy es la cara de la comunidad negra en los Estados Unidos. Imagínate que Pat Daddy fuera ahora el líder de la comunidad negra en los Estados Unidos. Y eso es por no meterme en cosas más profundas, que al fin de cuentas no me atañen. Eso es lo que está sucediendo. Por eso es que han perdido toda la credibilidad, todo el respeto, todo. Si hubo alguna vez un tiempo en que el exilio cubano fue respetado, aunque enfrentado desde aquí adentro de sus propias entrañas por figuras como yo, Andrés Gómez, el mismo Mas, todas las personas que hemos estado en todos esos años enfrentando esta política de asfixia, de aislamiento, de bloqueo, fue cuando había un líder que al menos uno no salía a la radio a hacerle un meme y hacerle una burla. Y lo único que uno podía decir de él, bueno, es un conspiró para hacer daño al pueblo de Cuba, conspiró para aquello, hizo esto, ya. Pero no se podía decir más nada. Al menos le asistía a la moral para sentarse y hablarle al exilio. Ustedes mismos son los que se desprestigiaron. Nadie los desprestigió. Ustedes mismos se desprestigiaron. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Viva Cuba libre, hasta la victoria siempre. Hoy voy a terminar con el eslogan más suave que tiene la revolución.